Vamos a meternos de lleno en la historia de Michael Faraday, un hombre que, de la nada, literalmente, cambió por completo nuestro mundo. ¿Cómo? Pues desvelando los secretos de la electricidad y el magnetismo. Y todo arranca con una respuesta pero que muy ingeniosa. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en Londres hace ya casi 2 siglos. Un científico está mostrando una especie de truco de magia con imanes y cables, y cuando alguien le pregunta para qué sirve todo aquello, va y suelta esta respuesta. Así, tan enigmática. Y sí, esa respuesta tan genial fue de nuestro protagonista, Michael Faraday. Una contestación que no solo nos muestra su ingenio, sino la fe ciega que tenía en el potencial de su truco. Hacer que la aguja de un medidor se moviera como por arte de magia, creando electricidad de la nada. Vamos a profundizar en esto, porque ese descubrimiento era exactamente eso, como un recién nacido. Contenía un futuro que casi nadie, excepto quizás el propio Faraday, podía ni empezar a imaginar. La verdad es que da igual qué versión sea la real, porque las dos anécdotas son buenísimas. La primera, la de la dama, nos habla de su visión, del potencial puro. Y la segunda, la del político, es que es una predicción increíblemente certera sobre el valor práctico, económico de su hallazgo. En cualquier caso, Faraday sabía que tenía algo enorme entre manos. Pero a ver, ¿cómo llega una persona así a un descubrimiento tan fundamental? Para entenderlo tenemos que rebobinar un poco. Seguir el camino, bastante improbable por cierto, que lo llevó hasta allí. Es que si miramos su punto de partida, pues no parecía que su futuro estuviera en la ciencia, ¿verdad? Nació en una familia pobre, con una educación de lo más básica. Su destino parecía estar muy lejos de los laboratorios de la prestigiosa Royal Institution de Londres. Pero fue justo ahí, en ese taller de encuadernación, donde encontró su oportunidad. Para él, ese lugar se convirtió en su auténtica universidad. No se limitaba a coser las páginas de los libros, las devoraba. Cada libro era una puerta a un mundo nuevo, una lección que alimentaba una curiosidad que no tenía fin. Y entonces dio el gran salto. No solo fue a las conferencias del químico más famoso de Inglaterra, Sir Humphry Davy, sino que tomó apuntes tan detallados y los encuadernó de una forma tan espectacular que el propio Davy se quedó impresionado. Y fíjense, aceptó el trabajo de ayudante cobrando menos de lo que ganaba como encuadernador. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de su vida, la entrada al mundo de la ciencia. Y esta frase lo dice todo, de verdad. El propio Davy, que descubrió nada menos que 8 elementos químicos, llegó a reconocer que su mayor contribución a la ciencia no fue un elemento, sino una persona. Ese joven que había entrado a su laboratorio con un libro de notas bajo el brazo. Pasemos ahora al meollo de la cuestión, al gran misterio científico de la época. El rompecabezas que iba a definir la carrera de Faraday y que, iba a cambiar el curso de la historia. Esta era la gran pregunta, el quid de la cuestión. En 1820, un científico danés, Ørsted, había demostrado lo primero, que la electricidad creaba magnetismo. Pero, ¿y al revés? ¿Funcionaría? Faraday se obsesionó con esta idea. Tenía la intuición de que debía haber una simetría, una conexión en ambas direcciones entre esas dos fuerzas invisibles. Para poner a prueba su idea, diseñó un experimento de lo más ingenioso. Un anillo de hierro, 2 bobinas de alambre totalmente separadas. Una conectada a una pila. La otra a un detector de corriente. La idea era que el campo magnético de la primera bobina viajara por el anillo y, de alguna manera, indujera una corriente en la segunda. Y aquí llega el momento de tensión. Conecta la pila, la corriente fluye, el campo magnético está ahí, pero en la segunda bobina el detector ni se inmuta. Nada de nada. Años de trabajo y de darle vueltas a la idea y parecía que todo había sido para nada. Pero entonces, el momento eureka. Faraday, con esa capacidad de observación increíble que tenía, se fijó en algo que a cualquiera se le habría pasado. La aguja no se movía cuando la corriente era estable, no, se movía solo una fracción de segundo, justo en el preciso instante de conectar o desconectar la pila. Era un chispazo de corriente, y luego silencio. Y ahí estaba, la revelación. No era la simple presencia de un campo magnético lo que creaba electricidad. Era el cambio, el movimiento de ese campo. Al cerrar el interruptor, el campo nacía y se expandía. Al abrirlo, se contraía y desaparecía. Y ese movimiento era la clave de todo. Acababa de descubrir la inducción electromagnética. Claro, un descubrimiento de este calibre no se iba a quedar en una simple curiosidad de laboratorio. Faraday entendió al momento las implicaciones que tenía y se puso manos a la obra para convertir ese chispazo momentáneo en una fuente de energía continua. Su razonamiento fue brillante y además muy directo. Si el cambio es la clave,
¿Qué pasa si muevo un cable sin parar a través de un campo magnético? Pues construyó un disco de cobre que giraba entre los polos de un imán y funcionó. Por primera vez en la historia se estaba generando una corriente eléctrica continua a partir del movimiento. El generador eléctrico acababa de nacer. Y no paró ahí, ¿eh? Volviendo al diseño de su primer experimento, el del anillo de hierro, inventó también el transformador, un cacharro para subir o bajar el voltaje de la corriente. Y juntos, estos dos inventos, el generador y el transformador, son básicamente los pilares sobre los que se sostiene todo nuestro mundo eléctrico. Es que es difícil hacerse la idea del cambio tan brutal que esto supuso. Antes de Faraday, la energía era algo grande, ruidoso, que estaba en un sitio concreto, una máquina de vapor en una fábrica. Después de Faraday, la energía se volvió silenciosa, se podía transportar y llevar a todas partes. La revolución industrial pudo salir de las fábricas y meterse en cada casa. Al final todo se resume en esto. Cada vez que le damos al interruptor, cada vez que enchufamos el móvil, cada vez que usamos cualquier electrodoméstico, estamos usando el principio que aquel encuadernador autodidacta descubrió hace casi 2 siglos simplemente observando cómo se movía una aguja. Y esto nos deja con una pregunta que, la verdad, da que pensar. Aquel político de la anécdota se quedaría de piedra si viera los impuestos que genera la electricidad hoy en día. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son los descubrimientos recién nacidos que tenemos ahora mismo? Esas ideas que hoy nos parecen meras curiosidades, pero que quién sabe un día impulsarán el mundo del futuro.